tardes para todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, jueves 7 de mayo, del horario de 2 a 4. Y vamos a empezar, antes de nada, como preguntando si han tenido alguna dificultad. Entonces, como preguntaba su compañera, el plazo de entrega de esa es hasta mañana. Pues varios me han estado preguntando vía WhatsApp, en la medida que les he podido responder, les respondo. Pero si tienen alguna pregunta en específico, pues este es el momento. Profe, y disculpe, ¿el preinforme no se lo puede hacer así en grupo para que no quede tan complicado? No, el preinforme, este preinforme, pues la única vez que yo les dije que ya lo van a entregar, digamos, si quieren en físico, ¿cierto? Pero ya a partir del tercero ya tienen que hacerlo los del COES, ¿no? Los que están en la plataforma. Bueno. Y no sería posible, es que yo pues he hecho lo posible por conseguir un computador, pero No, pues lo que yo te escribía, pues en ese caso, pues tú lo que toca esperar es saber si se soluciona hasta el final del semestre, porque eso está abierto hasta el final del semestre, y en algún momento pues los harás, los preinformes en COES. Eso está, creo que hasta agosto está abierto. ¿Sí me entiendes? Pues ahorita no te preocupes por eso. Pero lo de los informes, pues sí, toca irlos entregando semanal para no atrasarse. Por eso es que los informes son en grupo. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces iniciamos, ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy, o vamos a seguir trabajando, mejor dicho, el día de hoy con las guías del laboratorio, pues que ustedes ya las tienen, están compartidas en COES, y pues aquí se las proyecto. Bueno, entonces el día de hoy nos corresponde trabajar el tercer laboratorio, que se llama medidas de longitudes y masas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar ese laboratorio, de qué se trata. Entonces aquí, antes de iniciar, pues miremos qué es lo que nos están indicando y cuál es el procedimiento a seguir. Entonces, en este caso, como el laboratorio habla de medidas, entonces yo les había dicho en los dos primeros informes que uno de los objetivos principales del laboratorio de física es estar midiendo, ¿cierto? Entonces, la idea es que en este laboratorio se plantea que nosotros vamos a poder medir longitudes y masas, ¿cierto? Pero el objetivo está en aprender a manejar aparatos de precisión que se utilizan en el laboratorio. ¿Cuáles aparatos de precisión? Pues son la balanza, el calibrador, el pie de rey, etcétera. Tornillo micrométrico, todos esos son medidas de precisión, ¿cierto? Sin embargo, como no estamos en el laboratorio, pues queda un poco difícil. Entonces, para iniciar quería hacerles como esa pregunta a ustedes. ¿Qué posibilidad hay de que consigan una balanza en sus lugares, pues donde estén ubicados? No, profe, sí. ¿La grave? No, profe. Difícil está de conseguir una balanza, profe. Ahí sí Águilas. Ahí sí nos mata con conseguir eso. Nada, ni idea. ¿Dónde se consigue eso? ¿De dónde? Pues los que pesan oro, ustedes que viven pesando oro.
Ay, no. No, Tal vez una gramera. por eso es una balanza, es una gramera. No, yo sí no, profe. No, yo tampoco, ja. No, profe, tampoco. No, profe, yo tampoco. A ver, Si acaso Tampoco. una regla, profe. hagamos un Un barrido. metro. A ver, hagamos un barrido. Dana Obando. No, profe, no puedo. ¿Tú con, tú con quién estás de grupo? Ah, con Cristian, Nicole y Edgar. ¿Ninguno de los cuatro? Pues no, yo creo que no. No, profe. No, profe, ¿de dónde? Bueno, listo. Dejemos ahí ya, bueno, listo. Entonces, la parte de la balanza, pues obviamente no la podemos hacer. Entonces, nos vamos a dedicar a medir solo longitudes. Bueno, solo longitudes. ¿Y qué vamos a hacer para medir esas longitudes? Bueno, teóricamente, pues existen muchos instrumentos para medir longitudes. De hecho, les nombro algunos. Por ejemplo, un decámetro, un metro normal de costura de las señoras que hacen costura, o un flexómetro de los señores que trabajan en construcción. Esos son instrumentos para medir longitudes, ¿cierto? Y su unidad de medida fundamental es el metro. Pero hay otros un poco más precisos que son los que describe aquí la guía del laboratorio. ¿Cuáles son? Un calibrador, por ejemplo, o un pie de rey. ¿Alguien conoce un calibrador, un pie de rey? ¿Lo ha mirado? Sí, profe. ¿Sí lo conoces? Sí, profe. El mitutoyo. ¿Lo saben manejar o no? Ahí suave. Más o menos. Sí, profe, más. A ver, explícanos. Tres cortos. ¿Cómo se maneja? Cualquiera. Un calibrador rapidito. ¿Quién me explica? Así, con sus propias palabras. Pues no Pues, tan profe, la precisión, nada de eso, sino que cómo se maneja. pues primero en esas como paticas que tiene abajo de la reglilla, Ya, entre esas se pone lo que se quiere medir y pues se va ajustando. ya. Hasta ahí vas bien. Y, Ajá. y con la regla que tiene atrás, con ese tubito delgadito, con ese también se puede medir profundidades. Muy bien. Ajá. Pero ¿cómo se mide? Listo. Supongamos que colocamos una pieza entre las dos paticas o del calibrador. ¿Cómo haces la medida? ¿La regla en qué unidades está? Esa en milímetros, profe, creo que está. Muy bien. Está en milímetros. ¿Y la reglilla? La reglilla, centímetros. No. No, la reglilla es, no sé, profe. La reglilla no sabes. ¿Quién le ayuda? ¿En qué está la reglilla? Ahí no hay tres, a ver. ¿Pulgadas? No. No. Miren, entonces es fácil. La reglilla lo que hace es dividir 1 milímetro en 10 partes. Eso es lo que hace la reglilla. ¿Me hago entender o no? Es decir, que este es un elemento de precisión porque precisamente la regla que está arriba, lo que dice regla, es una regla normal de las que nosotros utilizamos desde segundo de primaria. Es decir, una reglita de esas como de 30 centímetros, que es un mínima unidad desde cuánto? De 1 milímetro. Es una regla normal, que puede medir en centímetros o en milímetros. Digamos que a este instrumento lo hace un instrumento de precisión, precisamente es porque tiene esta reglilla movible, también se le dice, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Que lo que hace es que entre milímetro y milímetro, esta reglilla es capaz de medir 10 unidades. ¿Qué significa eso? Que a 1 milímetro lo parte en 10 partes. Eso es lo que hace. O lo divide en 10 partes. ¿Cierto? ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, aquí me dan unos ejemplos pues que yo los puedo entender teóricamente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen que tengo esta medida acá, ¿cierto? Me dice que está leyendo, por decir algo, 7.3 milímetros. De 3.7 milímetros.
¿Sí lo están mirando o no? En la figura 4. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. En la figura 4, 3.7 milímetros. Entonces, ¿por qué está midiendo 3.7 milímetros? Porque cuenten desde el 0 hasta donde está el otro 0, porque es de 0 a 0, ¿cuántos milímetros hay? Hay 1, 2, 3, y el otro 0 está entre el milímetro 3 y el milímetro 4. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Por qué 3.7? Entonces lo que uno tiene que decir es, ¿dónde coincide la primera lineecita de la reglilla o del cuadrito de abajo, que en este caso me representa la reglilla? ¿Cuál es la primera lineecita que me coincide? Entonces, me ubico en el 0. ¿Esa coincide? No. Ahí voy a leer, pero esa no coincide. Me ubico en la segunda rayita más pequeñita. ¿Esa coincide? No. La tercera rayita, ¿esa coincide? No. La cuarta rayita, ¿esa coincide? No. Donde está el 5, ¿esa coincide? No. La sexta rayita, ¿esa coincide? No. La séptima rayita, ¿coincide? Exactamente coincide con una de arriba. Entonces, lo único que uno tiene que medir cuando utiliza un calibrador es cuántos milímetros enteros hay, y para saber el punto decimal, pues tiene que ver la primera rayita que coincide, como en este ejemplo, 3.7 milímetros. ¿Me entienden o no? Chicos, Sí, profe. ¿sí? O sea que, ¿cuál Sí. sería el error de ese calibrador? ¿Cuál sería la mínima medida? Uf, profe, pequeñito. 0.1 milímetros. 0.1 milímetros. Claro, es lo mínimo que alcanza a medir un calibrador. 0.1 milímetros. Entonces, ¿qué es más preciso? ¿Qué es más preciso? Una regla de esas que yo utilizo, que les digo que las utilizo desde segundo de primaria, o un calibrador. Un calibrador es más. Obviamente un calibrador es más preciso. ¿Cuánto es el error de una regla de las que utilizo en la casa? ¿Cuánto es el error de esa? ¿Cuál es la mínima medida de esa regla? Milímetro. 1 milímetro. Un Un milímetro. milímetro. En cambio, ¿cuánto es la mínima medida de esta? 0.1. 0.1. Milímetro. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Es claro o no? Sí, profe. Listo. Y hay otro instrumento que incluso es más preciso que un calibrador. Y a ese instrumento se le llama tornillo micrométrico. Lo malo de este tornillo micrométrico es que solo me sirve para medir cosas muy pequeñitas, ¿cierto? Porque al igual que en un calibrador, lo que puedo medir solo lo puedo ingresar dentro de esta ranura, se puede decir, o entre estas dos piezas, ¿sí? ¿Y cómo funciona un tornillo micrométrico? Pues tiene el mismo principio en realidad de un calibrador. La única diferencia es la precisión, que en un tornillo micrométrico en realidad me divide 1 milímetro ya no en 10 partes, sino en 100 partes. ¿Sí me hago entender? O sea, lo divide en 100 partes. Por lo tanto, me alcanza a hacer medidas de 0,01 milímetros de precisión. Aquí está, de 0,01 milímetros de precisión. Esa es la diferencia entre un calibrador y un tornillo micrométrico. Que un calibrador me alcanza a hacer medidas de 0.1 milímetros de precisión y un tornillo micrométrico de 0.01 milímetros de precisión. ¿Claro o claro? Claro. Profe, Cuéntame. ¿y cómo es la lectura en el tornillo micrométrico para Ya. sacar que es 7.30 milímetros? Verás, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, es que me quedo. Voy a tratar de describírtelo con palabras. Esto, ahí donde está esta T, si miras esta letra T o no. Sí. Eso es un tambor, es decir, es como una rosca de un tornillo. ¿Sí me entiendes? Sí.
es una rosca de un tornillo, eso da vueltas, por eso se llama tornillo micrométrico. Y ese tornillo, digo, en ese tambor, va desde el 0 hasta el 50. Está dividido la circunferencia completa del 0 al 50. Entonces está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toda la vuelta y llega al 49. Y nuevamente 0, 1, 2, 3. O sea, por cada vuelta que tú le das, estás dando 50 o estás partiendo 1 milímetro en 50 partes. ¿Ahí sí me van a entender o no? Sí, ¿no? Por tanto, entonces, aquí, digamos que lo mismo que en el calibrador, tienes una regla que estaría aquí, solo que esa regla está en milímetros, aquí donde te estoy subrayando. Mira, esa regla está en milímetros. ¿Sí lo miras? Ahí donde subrayé el amarillo. ¿Cierto? Entonces dice del 0 al 1 hay 1 milímetro. Esa regla está en milímetros. Toda esta regla horizontal está en milímetros. ¿Cierto? Pero con la diferencia que hay una marquita acá abajo, la parte inferior, entre milímetro, en la mitad del milímetro. Aquí donde estoy con el cursor. Estas rayitas son medio milímetro. Entonces, cuando el tambor da una vuelta, la rayita llega a la mitad del milímetro. Cuando da 2 vueltas, ha barrido 1 milímetro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú colocas la pieza para medir entre estas dos, entre A y H, donde está acá arriba en el dibujo, en la figura 3.2. ¿Cierto? Tú apretas eso y haces la lectura. Entonces dices, son 5, aquí está raya grande, 6, 7 milímetros, y donde coincida la línea vertical con la línea del tambor es el punto decimal. Entonces, por eso es que te dice que la lectura aquí es 7.30 milímetros. ¿Sí me hago entender o no? Y si quedara entre, supongamos, un 25 y un 26, No, es que no te alcanza a leer. ¿puede quedar? No, no te alcanza a leer eso. O sea, te mide, por decir algo, 7.25 o 7.26, pero no te mide la mitad de la mitad. ¿Sí me hago entender o no? Ah, ya, listo, profe. Sí, ¿no? Gracias. Porque ahí necesitarías un instrumento de más precisión todavía para que te alcance a leer otra cifra decimal. ¿Listo? Bien, pero bueno, pues digamos que esto, pues Dios quiera que volvamos al laboratorio y en alguno de los laboratorios pues ya lo vayamos a poder utilizar. ¿Ok? Entonces, este laboratorio tiene dos procesos experimentales. Uno que es la estimación de la densidad, que para eso era que les quería pedir la balanza, pero como ya dijeron que no, pues esta parte no la vamos a hacer. Esta estimación de la densidad del aluminio, esta parte no la podemos hacer porque precisamente pues no tenemos balanza. Y para ello necesitamos la masa. Entonces necesito que calculen las masas de varios objetos. Pero como no se la va a hacer, pues no se puede. Pero sí vamos a hacer para este laboratorio la estimación del número pi. Este número pi. Lo vamos a estimar. ¿Listo? Es decir, que para estimar el número pi voy a utilizar, les voy a preguntar, ¿esto sí tienen, jóvenes? ¿Tienen una regla o no? Sí. Sí, Sí, pero ¿no? No, profe. lo difícil. Bueno, entonces vamos a utilizar una reglita, ¿cierto? Y entonces, en una regla normalita de las que ustedes van a medir, su error para todas las medidas va a ser 1 milímetro, ¿cierto? O podrían escoger las unidades de centímetros y el error sería 0.1 centímetros, que es la misma cosa.
¿Sí es claro eso? Sí, ¿no? Y para ello voy a estimar el valor del número pi. ¿Cuánto vale el número pi a todas estas? 3.14, ¿no es, profe? ¿Me preguntas o me afirmas? No, le digo. Ah, bueno, sí. 3.1416, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a demostrar si Euclides, que fue que demostró eso, tenía la razón o no tenía la razón. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer de una forma bien sencillita. Les explico. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, voy a abrir un Word para explicarles. A ver. ¿Cierto? Voy a abrir un Word para explicarles. Y voy a decir lo siguiente. Voy a decir que voy a... ¿Ahí están mirando la pantalla o no? No, profe. Voy a decir en este Word que quiero hacer una estimación del número pi. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Estimación de pi, llamémoslo, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces voy a partir del hecho de que la geometría euclidiana me dice varias cosas. Me dice que si yo tengo una circunferencia, lo voy a tratar de hacer aquí, una circunferencia, ¿cierto? ¿Cómo hago para medir el perímetro de esa circunferencia? ¿Qué es igual el perímetro de esa circunferencia? ¿Quién me dice eso? 2pi por radio. Dayana. Muy bien, el perímetro es igual a 2pi. A ver, aquí se lo puede ingresar una fórmula. Entonces, el perímetro es igual a 2pi por el radio. Dayana. ¿Dayana? Sí. Sí, profe. Ya te conocen, ¿no? 2pi por el radio. Ahora, ¿a qué es igual el radio? ¿Qué es el radio, mejor dicho? ¿Qué es el radio? ¿El radio no es la medida que está por dentro del círculo, profe? Pero ahí puede haber muchas medidas. ¿De dónde a dónde va esa medida? Desde el centro del círculo, Del centro profe. hacia Desde el centro del círculo, muy bien, hacia afuera. O sea, el radio es la Profe, distancia que hay desde el centro del círculo hacia cualquiera de los puntos. ¿Cierto? profe, Cuéntame. dijo Edgar que no podía ingresar a la clase porque tenía una mala conexión a internet, se le había ido al internet. Bueno, listo. Pues después esto queda grabado, ¿bueno? Ujú. Entonces, a eso es lo que yo le llamo radio, ¿sí o qué? ¿Sí, no? Ahora, si eso es cierto, 2 veces el radio, ¿eso cómo se llama? Diámetro. El diámetro. O sea que yo podría escribir esta ecuación igual a el diámetro por pi. ¿Sí o no? Porque 2 veces el radio es el diámetro. ¿Sí es claro eso o no? Y Sí, sí, ¿no? Entonces me voy a valer de esta ecuación para demostrar cuánto vale pi. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, para poder valer de esta ecuación, o para poder demostrar cuánto vale pi, lo que necesito es tener varias circunferencias, muchas circunferencias, ¿cierto? Y a esas circunferencias medirle precisamente el perímetro y el diámetro. El perímetro y el diámetro. Donde el perímetro, ¿cómo se les ocurre que se lo puede medir? El perímetro de una circunferencia.
¿Cómo se les ocurre que se puede medir el perímetro? El perímetro, si saben qué es esto, ¿no? Sí. Perímetro es pues todo alrededor de la circunferencia. Pero ¿cómo se les ocurre que se le puede medir ese perímetro? ¿Mm? ¿Idea? Pues nada, por ejemplo, podría ser enrollar un hilo alrededor de la circunferencia que la quiero medir, desenrollar y medirlo con la regla. Esa sería la forma, una forma de medir ese perímetro. ¿Sí es claro o no? Chicos, ¿es claro o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Bien, a ver, miremos cuántos están conectados. Están conectados 12 conmigo, o sea, 11 participantes. Entonces hagamos una cosa, les voy a ayudar a hacer este laboratorio. Por dicho, lo voy a hacer yo, ¿cierto? Para que ustedes lo hagan luego en la casa. Entonces, necesito que se busquen algo circular, cualquier cosa ahí en su casa. Cualquier cosa, algo circular. ¿Listo, D'Angeli? Sí, profe. ¿Qué encontraste? Tengo la tapa de una vaselina de un tarrito. Listo. Tú le vas a medir el perímetro y el diámetro a tu tapa. Listo. ¿Listo? Dana, ¿qué encontraste? ¿Cómo, profe? ¿Qué encontraste, Hugo? Un lulo. Un lulo no es circular. Entonces, espérenme, pues sigo buscando, profe. Sí, cualquier cosa. ¿Quién más encontró algo? Rapidito. Un tubo encontré yo, profe. Una tapa, profe. Una tapa, listo. Sirve. Una tapa, profe, tapa. Una tapa, listo. Dana, ¿qué encontró? La tapa de un tarro. Una tapa de una crema. ¿De una qué, Dana? Una crema. Una tapa de una crema, listo. ¿Quién más? Hay un CD puede ser, ¿no? Un Profe, CD. un tubo recortado, porque yo encontré un pedazo de tubo. Sí, pero si es circular, Sí, profe. no está deformado, verás. No, está bien. Listo, un O tubo, espérame mejor, busco otra cosa. pues cualquier cosa circular, ¿no? Un CD puede ser, o un long Un play. vaso, ¿Un qué? un vaso. Un vaso, claro, la tapa de una olla, lo que sea. Marranita más gordo. Ah, exactamente. María Alejandra, ¿qué encontraste? María Alejandra, Profe, ya encontré un CD. un CD, listo. O sea que CDs no se puede más porque todos piden lo mismo. Claro, profe. ¿Listo? Pero pues necesito cosas diferentes, círculos diferentes. Bueno, entonces, cada uno me va a dictar su dato. Pero ojo que es midiendo, ¿no? Es midiendo, no es sacándolo con fórmula. Es decir, tiene que medir el perímetro y tiene que medir el diámetro. ¿Sí es claro o no? Tiene que medirlos utilizando una regla. ¿Ok? ¿Sí es claro o no, chicos? Listo, profe. ¿Listo? ¿Qué me diste? Yo. No me tira por ahí, Cristian. ¿Qué me diste? ¿Ah? ¿Qué me diste? ¿Qué me diste? Bueno, lo escucho bien, se escucha entrecortado. ¿Qué objeto me diste? Te estoy preguntando. Ah, profe, todavía no lo he medido. Ojo, Espera. ya necesito rápido.
¿Qué le medimos, profe? El perímetro y el diámetro al objeto. El perímetro y el diámetro. ¿Listo, chicos? Profe, Cuéntame. yo lo hice así. Al tarro le busqué primero el radio que dio 5, ¿no? Entonces, para ahí apliqué la ¿Cinco, pero? fórmula. ¿Cinco que- exactos? ¿Ah? ¿Cinco exactos? Sí, Pero, ¿cinco qué? Milímetros, centímetros. centímetros. Ya, listo. Ajá. Y entonces a eso le apliqué la fórmula del perímetro, que es 2pi por r, y me dio 31,416. No, eso es lo que precisamente no toca hacer. No toca utilizar la fórmula. Porque lo que vamos a hacer es medir para comprobar la fórmula. ¿Sí me entiendes? Ajá, entonces, O sea, tienes que medir el perímetro. ¿Que utilizaste una tapa, dices tú? utilizando el cordoncito. Ajá. Ah, ya, vale, a ver, ya. Pero hay que medirlo, porque es que si no, no sirve de nada. Profe, ya lo medí. Profe, ya me di mi tapa del juego. A ver, dime, ¿qué utilizaste? ¿Cuál es tu nombre? Dayana. Dayana. A ver, voy a entonces a compartirles el Word y lo que quiero es llenar esta tablita. Entonces, miren, voy a utilizar varios círculos, ¿cierto? Voy a medir el diámetro en centímetros, el perímetro en centímetros y qué instrumento utilice. Entonces, Dayana, ¿no? Dayana. Sí. Dayana. Entonces, el círculo de Dayana. Diámetro, ¿cuánto? Diámetro 3.2 centímetros. 3,2 centímetros. Bueno, todo está en centímetros. Entonces, más o menos un error de 0,1. ¿Es claro, Dayana? Sí, profe. Ahora el perímetro. ¿Cuánto te dio el perímetro? 10,1. 10,1. 10,1. Más o menos 0,1. Listo, ese es tu instrumento. ¿Y qué fue lo que me diste? ¿Una tapa, dices? Sí, en la tapa del Pegastick. Ah, bueno, listo, pero el instrumento usado para medir eso, ¿qué fue? Una regla, ¿sí o no? Una regla, sí. Sí, una regla, listo. Ese es el instrumento. Listo, ¿alguien más? ¿Otro? Yo, profe. ¿Cuál es tu nombre? David. David. Listo, David. ¿Qué me diste tú? El diámetro me dio 3.9 centímetros. 3,9 centímetros, más o menos. Bueno, aquí voy a admitir que todo el error va a ser 0,1, ¿listo? Porque todos van a medir con una regla. Entonces, 3,9 más o menos 0,1. ¿Y el perímetro? David. 13,2. 13,2. Y lo mismo, utilizaste una regla, ¿cierto? Sí. Listo. Siguiente. ¿Quién más? Dayana, David, ¿quién más?
Pues, profe. Hugo, dame, Pato. El diámetro 10,9. ¿Qué me diste, Hugo? 10,9. Una tapa, profe, de un carro. Listo. 10,9. ¿Y el perímetro? Y el perímetro 36,1. 36,1. Listo. Profe, yo. ¿Cuál es tu nombre, Hugo? Profe, yo. Listo, dame tu nombre primero. Cristian García. Cristian. Listo, Cristian. ¿Cuál es tu diámetro? El diámetro de 39 centímetros. 39 centímetros. ¿Exacticos o qué? Sí, profe. 39,0 entonces. Listo. ¿Y el perímetro? 37,6. 37,6.